Gloria a Dios. Quiero que tome su lugar. Quiero que leamos un poco la Biblia. ¿Se atreve usted que leamos un poco la Biblia? ¿Verdad que no hace mal leer la Biblia? Bueno, Proverbios 23:1. Solo que la versión que voy a leer es la nueva versión internacional. Así que va a variar un poquito. Y el libro de Proverbios es un libro que es muy práctico, pero muchas veces las cosas prácticas a veces no las consideramos, y son importantes considerarlas. Proverbios 23:1 dice: cuando te sientes a comer con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes ante ti. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Mire lo que dice. Porque hay una diferencia entre los humanos y los animalitos, ¿verdad? Y los animalitos, cuando ya se llenaron, dejan de comer. En cambio uno, hermano, peor si está en un buffet, ¿verdad? Aprovechate, Matías, que no es de todos los días, ¿verdad? Y después termina uno bien malo el estómago. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad? La Biblia es de Dios, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Porque dice: si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Aunque te pongan manjares, tú sabes lo que te puedes comer. No codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. Versículo 4: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Entonces este pasaje es el que quisiera resaltar. No te obsesiones con ellas. Y todo el pasaje da algunos consejos prácticos, ¿verdad? Pero yo quiero quedarme ahí en el versículo 4, que dice: no te obsesiones. No te obsesiones. Y entonces yo quiero hablarle un poco primero de la obsesión. Y esa es una palabra que nosotros tenemos que saber que regularmente se refiere a un sentimiento que no es tan apropiado. Miren lo que dice el diccionario respecto a esta definición, a este concepto. La obsesión es el concepto y esta es la definición. Se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz persistencia asalta la mente. La obsesión tiene múltiples facetas de expresión. Este pensamiento, sentimiento o tendencia aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona, pero persiste más allá de los esfuerzos por librarse de él. Es decir, la persona se esfuerza por librarse de la obsesión, de ese pensamiento, de ese sentimiento, de esa tendencia, y dice que es tanta la obsesión que persiste más allá del deseo de librarse de ella. Entonces, esa es la definición que yo puedo encontrar. En la versión internacional directamente se habla de algunas obsesiones. Una de ellas es la que le acabo de leer, Proverbios 23:4: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Entonces, uno de los problemas del cristiano, hoy, hermano, el tema es práctico, porque a veces nos enfocamos en profundidades, ¿verdad? Que la caída de Satanás y que las estirpes angélicas, y en nuestra vida práctica a veces no evolucionamos. Entonces yo estaba revisando que el cristiano debe aprender a no obsesionarse, porque las obsesiones hacen que el cristiano pueda enredarse, caer en trampas. Y según la Biblia, la nueva versión internacional, una de las obsesiones son las riquezas. El cristiano que vive obsesionado con las riquezas no va a poder desarrollar su vida espiritual. No que las riquezas sean malas, no que la prosperidad sea mala, eso lo hemos hablado, sino que se convierte en una obsesión.
en algo como esto, ¿verdad? Una perturbación anímica producida por una idea fija que con tenaz persistencia salta a la mente, constantemente pensando en el dinero, pensando en el dinero, pensando en el dinero y solo el dinero, de tal manera que no puede desarrollarse su vida espiritual, de tal manera que incluso hay gente que ni siquiera le puede dedicar tiempo a su familia porque está obsesionada por las riquezas. Entonces, sí, creemos nosotros en el esfuerzo, en la diligencia, creemos nosotros que el cristiano debe trabajar, amén, pero también creemos que el cristiano no debe obsesionarse por las riquezas. Le voy a dar otro pasaje, según la Nueva Versión Internacional, Ezequiel 27. A cada uno de ellos les ordené que arrojara sus ídolos detestables con los que estaba obsesionado, y que no se contaminara con los malolientes ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Otra de las obsesiones es la idolatría. Hermano, las obsesiones quitan el enfoque de la iglesia, y hemos estado hablando cuando hablamos de algunos temas doctrinales, y el martes tal vez hablemos un poco de eso, pero que la idolatría no solo es a ídolos, a muñecos. Por ahí había un ministro, vamos a ver si le pongo el video, que él está a favor del ecumenismo, es un cantante muy famoso, y él está a favor del ecumenismo, está promoviendo el ecumenismo desde el púlpito, no tiene pena, no tiene vergüenza de hablar a favor del ecumenismo. Entonces tampoco nosotros vamos a tener pena ni vergüenza de desenmascararlo. Pero él dice que tener ídolos en la iglesia no es malo. Obviamente ya sabe por qué lo dice, ¿verdad? Porque la iglesia católica tiene ídolos. Y él dice, y agarra la Biblia, hermano, y dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés, ahí le voy a poner el video. El Señor le dijo a Moisés que se hiciera unos querubines, que los pusiera sobre el arca. Esas eran imágenes. Y entonces digo, tiene razón, pero no tiene razón. La diferencia entre los querubines y los santos que ponen ahí es que ahí ponen a muertos. En la iglesia católica ponen a muertos. San no sé qué está muerto, San no sé qué está muerto. Muy bien, pero hay otra diferencia, que ellos lo ponen para que la gente los venere, y los querubines estaban en el lugar santísimo donde no los podía ver la gente. Estaban escondidos, precisamente estaban escondidos para que el pueblo no los idolatrara. Por eso los metieron hasta el lugar santísimo. Entonces sí hay una diferencia. Entonces que no me venga a mezclar el cebo con la manteca, ¿verdad? Muy bien, entonces, pero el punto es la idolatría. Podemos estar idolatrando. En este tiempo se idolatra mucho a personas, y ese es tanto en la vida secular como en la vida cristiana. Ahora hay hasta farándula cristiana, ¿verdad? Y el cristiano se ha desviado, en lugar de adorar a Dios, se ha desviado en buscar tener su atención puesta en ídolos humanos. Entonces hay una obsesión de la cual la iglesia se tiene que sacudir. No a la idolatría, amén. Entonces no al dinero, al amor al dinero, no obsesionarse por las riquezas y no obsesionarse por los ídolos, amén, hermano. Nadie puede sustituir la adoración a Dios. Por eso es, hermano, que hemos estado insistiendo en que cuando alguien adora a Dios no necesita tecomates para nadar. Y bendecimos a esos grupos que todavía alaban a Dios con sinceridad en su corazón, pero no podemos traer solo cuando viene un grupo ahí vamos a danzar. Solo cuando viene un grupo de esos vamos a alabar al Señor. No somos idólatras. Nosotros al que adoramos es al Señor, al creador del cielo, de la tierra, del universo, y Él está presente todos los días que nos reunimos en este lugar.
Y por eso lo adoramos. Y usted le da un aplauso al Señor, ¿verdad? Amén. Muy bien. Hechos 26:11. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Acuérdense, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Estaba obsesionado en contra de los cristianos. Estaba obsesionado, hermano, en la religión. Él realmente estaba encerrado en una religión. Y cuando el Señor había traído un avivamiento, había traído algo nuevo, algo glorioso, él no estuvo dispuesto a seguirlo ni a entenderlo, sino que al contrario se obsesionó para perseguir a esa gente. Entonces hay gente que está obsesionada con la religión. Mire, la Biblia nos está hablando de tres cosas muy claras en esa versión internacional. No obsesionarse por el dinero, no obsesionarse por los ídolos y no obsesionarse por la religión. Entonces nosotros, hermano, tenemos que renunciar a la religión en el nombre del Señor Jesús. No somos religiosos. Dígale que está a la par suya, no somos religiosos. No queremos ser religiosos. Renunciamos a la religión. Me resisto a aceptar la religión, hermano. No queremos ser nada más gente de culto y a veces de culto los domingos o de cada 15 días. Porque hay gente, hermano, que puede pasar una semana tranquilamente sin venir al culto y no siente la necesidad. Es el mismo enfermo que se cambió de cama. Porque está en el hospital, solo se cambia de cama, ¿verdad? Pero sigue enfermo. Se dejó la religión católica y se pisó la religión evangélica. No a la religión. Nosotros tenemos que, hermano, avanzar, no conformarnos con una. Qué rica estuvo la profecía hace como un año, ¿verdad, hermano? No, hermano, no se debería conformar, sino que debería de anhelar más y más del Señor, meterse más, hermano, inquirir en su casa, meterse, hermano, en la palabra, etcétera. No a la religión. Diga conmigo, no a la religión. Tres obsesiones que están claramente en esta versión. Yo quiero mencionarle algunas que, antes de entrar a algunos ejemplos, bueno, le voy a decir por qué le estoy hablando de eso. El tema se llama apasionados por el evangelio. Pero hay una versión, mire, es diferente estar apasionado que estar obsesionado. Y ahí lo vamos a ver. Solo lo que quiero ahorita es decirle algunas obsesiones, que no me voy a pedir las citas bíblicas, pero solo a manera de ejemplos. Por ejemplo, alguien puede estar obsesionado por la limpieza. Alguien que es obsesionado, mire, una cosa es que le guste la limpieza, porque ni modo que va a vivir uno en su casa como que fuera chiquero, ¿verdad? Pero una cosa es que le guste la limpieza y otra cosa es que sea obsesionado. Obsesión. Diga conmigo, obsesión. Entonces hay un problema con el que se obsesiona. Y es que un poquito de polvo y ya le cambió el humor. El problema del que se obsesiona por las cosas es que se vuelve intolerante. No puedes soportar un poquito, porque, hermano, yo sé que la limpieza es buena, pero a veces no se puede. A veces, imagínese a alguien que trabaja todo el día, no tiene muchachas, se tiene que levantar temprano, alistar a los niños, llevarlo al colegio, darle la refacción y después irse a trabajar y después venir a hacerles almuerzo y revisarles las tareas y hermano, y
Y entonces se va a amargar porque no puede hacer la limpieza. Ahora, ¿hay que hacer la limpieza? Sí. ¿Qué es lo malo? Obsesionarse. No va a resultar usted que ya no va a barrer su casa mañana, ¿verdad? Solo le estoy diciendo que la obsesión es mala. Digamos, hay gente que es obsesionada por la perfección, todo lo quiere a la perfección. Y resulta que no todo es perfecto, hermano. Por mucho que uno quiera que su matrimonio sea perfecto, no es perfecto. Tiene sus debilidades. Sí, uno mismo no es perfecto, ¿o sí? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Entonces, hay cosas que, claro, debemos anhelar la perfección, porque la misma Biblia dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Debemos anhelarla, pero no ser obsesionados con la perfección a la manera humana, porque el perfeccionista se vuelve intolerante a los errores, y a veces cometemos errores. Otra obsesión podría ser la tecnología. Hay gente que usted le quita el teléfono un día, hermano, le da ansiedad, le da angustia, le da estrés, le da calentura, le da de todo, porque se obsesionó por la tecnología, se obsesionó con el celular. Hay gente que es obsesionada por la belleza física. Claro que hay que arreglarse. A pasar 3 horas en el espejo. Se va el pobre el espejo, hermano, ya no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Apúrate, hombre, quiero descansar. Entonces, es bueno el arreglo personal, desde luego, porque el arreglo personal también denota cómo está nuestro interior. Definitivamente. Lo que es mal es la obsesión. Ahora, esos son solo ejemplos que yo le estoy dando desde mi perspectiva. Pero ahora les voy a dar unos ejemplos bíblicos de algunas obsesiones. Los versículos que ya le leí de la Nueva Versión Internacional, esos son contundentes, ¿verdad? No obsesionarse por el dinero, no a la idolatría. ¿Cuál era el tercero? No a la religión. Entonces miremos algunos ejemplos de obsesión. Según Samuel 13:2. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar, que se enfermó, porque ella era virgen, y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Aquí vemos a Amnón que se obsesionó. Claro, la palabra obsesión no aparece ahí, pero como ya entendimos la definición, aquí Amnón se obsesionó por su hermana. Claro que aquí hay mucha tela que cortar, porque tenemos que hablar de los ancestros, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué a Amnón le resulta atractiva su propia hermana? Y entonces uno empieza a revisar. ¿Amnón era hijo de quién? De David. ¿Sabe que David venía de Ruth, la moabita? Ruth, la moabita, pues venía de Moab. Moab no solo era un pueblo, sino que ese pueblo venía de un hombre que se llamó Moab, que ese Moab fue producto del incesto de Lot con su hija. O sea, ¿de dónde venía Moab? De un incesto. De Moab viene Ruth, antepasada de David. Pues que mire cómo venían los ancestros ahí. Ahora resulta que la chibolita le cae a Amnón, un ancestro que nunca se rompió. Entonces Amnón ahora enamorado de su hermana, obsesionado por su misma sangre, por ancestros que nunca se cortaron. Entonces aquí tenemos que hablar, y no me quisiera detener tanto ahí, porque yo quiero hablarle más de apasionarnos por las cosas de Dios, y en lugar de estar obsesionados por las cosas que no nos conviene.
Pero aquí yo veo dos cosas. Número uno es que las obsesiones pueden venir porque no se han roto ancestros. Y yo le quiero hacer un llamado, hermano, en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Debemos anhelar nuestra libertad. Debemos de buscar que se rompan cadenas ancestrales, hermano. Eso debemos anhelarlo con todo nuestro corazón y buscarlo, hermano, con vehemencia, con desesperación. Señor, libérame, esos ancestros yo no los quiero. Porque qué terrible, hermano, mire desde dónde venía el asunto. Y ahora le está tocando a Amnón la chibolita. Y no solo Amnón tuvo ese problema, porque yo no sé si usted se recuerda, más adelante viene Salomón, y Salomón con 1000 mujeres, hermano. Qué cosa esa, ¿verdad? Y como dice el apóstol Germán, ¿verdad? Tener 1000 mujeres significaba tener 1000 suegras, hermano. Qué cosa, ¿verdad? Pero el punto es que ahí había un lazo ancestral que provocó una obsesión. Ahora, ¿cuál era esa obsesión? Era una obsesión hacia un amor prohibido. Claro, quitemos a un lado que era su hermana. Era un amor prohibido. A veces dentro del mismo pueblo de Dios se dan obsesiones. Gente que se obsesiona, jóvenes que se obsesionan por una muchacha, pero es un amor enfermizo. O muchachas que se obsesionan por muchachos, pero son enfermizas esas relaciones. Se tiene que recurrir a la manipulación, al engaño, a la astucia, porque hay una obsesión. Esas obsesiones no son de Dios, obsesiones que hacen que el pueblo de Dios, hermano, caiga a veces en pecado, que el pueblo de Dios, en lugar de avanzar, retroceda. Obsesiones de tipo sexual, atracciones que no le agradan a Dios, en esta noche tienen que ser rotas, hermano, canceladas, destruidas en el nombre del Señor Jesús. No te vas a obsesionar. Mire, hay mucha diferencia entre amor y obsesión. Hay mucha diferencia. Así que cuidadito con las obsesiones. Cuidadito. El enemigo puede estar detrás de ti queriéndote enlazar con una obsesión, poniéndote un ideal del hombre, del joven que debería ser el futuro esposo, y te vas a obsesionar y al final no ese es el que Dios quería, sino que era otro. Mejor doblar las rodillas y decirle: Señor, envíame al que tú quieres, ¿verdad? No a las obsesiones. Diga el que está a la par suya, no a las obsesiones. ¿Está conmigo todavía, hermano? La iglesia tiene que decirle no a las obsesiones. Segunda Samuel 15:4. Decía además Absalón: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito, causa alguna, podría venir a mí y yo le haría justicia. Entonces aquí vemos que Absalón se obsesionó por el puesto de su papá. No se le quitaba de la mente que quería ser rey, se obsesionó por el trono. Hay gente que se obsesiona por el poder. Se obsesiona por el poder. Hay gente que se obsesiona por cosas, hermano. Mire, hay gente que se obsesiona incluso por ser pastor. Y para ser pastor no hay que obsesionarse, sino que decir: Señor, yo estoy dispuesto y lo anhelo, pero cuando tú digas. Y reposar no se puede convertir en una obsesión. Y más si hay alguien, ¿verdad? Porque ahí estaba David, se obsesiona por un trono que estaba ocupado.
Y por eso se le empieza a meter el deseo de matar a su papá, porque se había obsesionado por lo que no era de él. Así que cuidado con la obsesión de poder, cuidado con la obsesión de tener algo que no te pertenece, que le pertenece a otro. Miremos otro, 1 Samuel 24:13. Como dice el proverbio de los antiguos, aquí está hablando David: de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. Está hablándole David a Saúl. Versículo 14: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Entonces David le está diciendo: ¿por qué me estás persiguiendo? Ahí usted tiene que leer el pasaje en la Biblia. David había tenido la oportunidad de matar a Saúl, no lo mató, y le muestra la evidencia. Tenía un pedazo de su manto y le dice: mira, si yo te hubiera querido matar, aquí yo te tuve en mis manos, aquí está el manto, y yo no te quiero matar. ¿Y por qué me estás persiguiendo? Entonces aquí lo que vemos es que Saúl estaba persiguiendo a David porque se había vuelto una obsesión. ¿Cuál era la obsesión de Saúl? Perseguir a David. Sí, pero ¿por qué? Porque Saúl creía que David le quería hacer daño. Hay gente que tiene obsesiones y dice: fulano de tal me quiere hacer daño. No, Saúl persiguiendo a David, nadie te quiere hacer daño, pero tiene esa obsesión. Esas son obsesiones que el enemigo pone para que a veces nos pongamos contra los hermanos. Pensar que el hermano quiere algo contra nosotros o tiene algo contra nosotros, y a veces suponemos las cosas. No a la obsesión de Saúl. David lo amaba, hermano. David amaba a Saúl, y Saúl queriéndolo matar. Miremos otro ejemplo, y ahí me voy a pasar a lo que quiero dejarle en su corazón. 1 Samuel 1:8. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Aquí vemos a Ana obsesionada por un hijo. Mire, una cosa es tener una petición delante de Dios y esperarla, y otra cosa es obsesionarse. Ana entendió, después de que Elcana le habló, Ana se fue a la casa de Dios, puso la petición delante de Dios, lloró delante de Dios, el sacerdote la bendijo, el sacerdote la habilitó y se fue a reposar y a esperar la respuesta de Dios reposada. Mientras estuvo obsesionada, nunca quedó embarazada. Cuando su obsesión la puso delante del Señor como petición y estuvo dispuesta a esperar, entonces el Señor le envió el hijo. Mientras estemos obsesionados por algo, no lo vamos a alcanzar, pero si lo ponemos en las manos de Dios y esperamos en Él, el Señor lo va a hacer. Amén. Bueno, esos son solo ejemplos. Entonces, no a las obsesiones. El pueblo de Dios tiene que saber que las obsesiones lo pueden enredar. Lo pueden enredar. Ya le puse ahí unos ejemplos. Pero que sí debería de buscar el pueblo de Dios, debería de apasionarse. Entonces yo quiero hablarle de algunas pasiones genuinas. ¿Por qué? Porque le tengo que aclarar de pasiones genuinas, porque también hay pasiones que no son genuinas. La Biblia dice que hay pasiones pecaminosas. Esas tampoco tenemos que evitarlas, que son similares a las obsesiones. Pero yo quiero decirle que apasionarse, uno sí se puede apasionar. Y mire la diferencia, la definición de apasionarse. Pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así pues, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo.
entusiasmo o deseo por algo. El término también se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, causa, actividad y otros. Muy bien, yo le encerré ahí en rojo, entusiasmo. ¿Qué es pasión? Entusiasmo. Hacer las cosas con entusiasmo. Eso es pasión. Entonces hay cosas por las que usted y yo sí nos deberíamos de apasionar. Y nos deberíamos de apasionar por el Evangelio de Dios. Por eso le coloqué apasionados por el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Son buenas nuevas. Y le quiero dejar en su corazón algunas cosas por las que nos deberíamos de apasionar. Esta es una. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Aquí vemos una de las pasiones de David, y era estar en la casa de Dios. Entonces, ¿sabe qué sería hermoso? Que el pueblo de Dios se apasionara por la casa de Dios. ¿Cuántos se quieren apasionar por la casa de Dios? Que se vuelva, hermano, un deleite venir a alabar al Señor, un deleite venir a su casa, un deleite venir a buscarlo, un deleite venir a alabarle. Dígale al hermano que está a la par suya: vamos a ser gente apasionada. Apasionémonos, hermano, por las cosas de Dios. El pueblo de Dios debe sacudirse de la apatía, hombre. A veces nos entusiasmamos por otras cosas que ni bien nos hacen, y no nos apasionamos por las cosas de Dios. Entonces yo le quiero dejar en su corazón este anhelo y este deseo pastoral. Sacúdase de la apatía y entusiasmémonos, apasionémonos por las cosas de Dios. Apasionémonos por las cosas de Dios. Apasionémonos por su casa. Entonces en ese sentido, ya el pueblo de Dios ya no debería de venir a la casa de Dios forzado, sino que debería de venir a la casa de Dios sabiendo que algo va a pasar. Antes cantábamos un coro que decía: algo nuevo va a suceder, que el Señor ya preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Eso era, es decir, la expectativa de ir a la casa de Dios, que algo nuevo va a pasar. Algo el Señor nos va a hablar, algo el Señor va a ministrar, pero que no vamos a salir igual. Apasionémonos por su casa, como David estaba apasionado por la casa de Dios. Dígale al que está a la par suya atrás: nos vamos a apasionar por la casa de Dios. Que se vuelva un deleite. Amén. Se vuelva un deleite las cosas de Dios. Miremos otro. Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. ¿Por qué estaba apasionado el salmista? Por la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Apasionémonos por la palabra. ¿Sabe que hay gente que todos los días lee el periódico? El muerto diario, ¿verdad? Le sacaron las tripas, le quitaron los dedos. El morbo, ¿verdad?, de las noticias. Pero ¿nunca lee la Biblia? ¿Qué será más edificante, leerse en su salmo o leer el muerto diario?
lean su salmo, hermano. Siempre el Señor tiene buenas noticias, hermano, para nosotros. Aún en medio de las cosas adversas, el Señor tiene buenas noticias. Apasionémonos por su palabra. Lo primero que hacemos al levantarnos, ¿qué es? Revisar el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, prensa libre online. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿O será darle gracias al Señor y leer un versículo? Me recuerdo que me decía mi mamá, ya se dio cuenta que cuando las vacas en la mañana se levantan, doblan sus rodillas, me decía. Y es cierto, yo no sé si usted ha visto, cuando después las vacas están echaditas y después cuando se levantan, el proceso es que doblan sus rodillas para poderse levantar. Y uno se levanta y ni siquiera le da gracias a Dios, hermano. Ni siquiera lee su salmo, un pasaje de la Escritura. Entonces, yo le invito a que usted y yo seamos apasionados. A causa de que no estamos apasionados por las cosas de Dios, por el Evangelio, es por eso que mucho pueblo de Dios cae en obsesiones. Si nos apasionamos por las cosas de Dios, no nos van a atrapar las obsesiones. ¿Está conmigo, hermano? Eso que se le quede grabado en su corazón. Si nos apasionamos por las cosas de Dios, no vamos a apasionar por cosas que no sirven. Muy bien, aquí yo veo, dice, en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Está pensando en ese versículo que leyó en la mañana, todo el día lo pasa meditando. Yo quiero apasionarme por la palabra de Dios. Mire, hay gente que anhela pastorado, anhela un ministerio y no lee la Biblia. No lee la Biblia. Y yo creo que, hermanos, siempre, digamos, alguien que anhela una de sus pasiones, principalmente alguien que anhela un ministerio, es la palabra. Entender los temas de la palabra. Porque, y no solo entenderlo aquí, sino entenderlo aquí, para que se pueda ser de bendición al pueblo de Dios, que después a donde el Señor le pueda llevar. Por ahí que apasionémonos por la palabra. Jóvenes, apasionados por su palabra. Ahí están los secretos para que nos vaya bien, hombre. Diga conmigo, yo me quiero apasionar por su palabra. Entonces ya van dos cosas: apasionados por su casa, apasionados por su palabra. Miremos otra. 1 Samuel 17. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo: aquí he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar. Es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces aquí vemos que David también estaba apasionado por alabarle al Señor. La alabanza, él no necesitaba, hermano, tener un escenario para alabar al Señor, ¿verdad? Allá cuidando las ovejitas agarraba el arpa y se ponía a tocar. Y se fue perfeccionando en su técnica también. Porque David no era alguien que medio tocaba el arpa. Aquí dice que tocaba bien. Pero ¿dónde aprendió a tocar? Allá cantándole al Señor solito, detrás de la majada. Y la majada no es una mujer que se majó los dedos, ¿verdad? Sino la majada allá, hermano, en el monte, en el pasto, detrás del horizonte. Allá estaba David alabando el nombre del Señor. Le tocó el turno de ser rey y ¿sabe qué? Seguía alabando el nombre del Señor. Detrás de las ovejas alababa al Señor. En el trono alababa al Señor. ¿De dónde cree que salió el coro remolineando? De la danza de David. Así que otra de las pasiones debería de ser alabar al Señor, hermano. Pero hay gente cristiana que ni música cristiana tiene. ¿Y sabe qué?
A veces en su celular música del mundo carga. Hermano, dice que a mí cómo me cuestan los coros ahí en la iglesia, cómo me cuesta aprendérmelo. Si no los oye, si esos están grabados, la mayoría de estos. Solo los coros que son de aquí de casa todavía no están grabados, se van a grabar más adelante. Pero la mayoría de coros están grabados, pero no oye música. Hay que deleitarse en la alabanza también, hermano. Porque en medio de la alabanza también el Señor hace milagros, hace cosas. Y véngase temprano, cuando venga a la iglesia, véngase temprano, venga a alabar el nombre del Señor. Yo sé que la palabra es buena, yo sé que el Señor le va a hablar, pero también véngase temprano para alabarle a Él, darle la gloria, saltar, danzar, levantar las manos. Apasionémonos por alabarle al Señor. Me recuerdo, hermano, que una de las cosas que trajo el avivamiento de la palabra de Dios, una de las cosas fue la restauración de la alabanza. Entonces la restauración de la alabanza empezó a traer un fluir de dones, de revelación, etcétera. A veces nosotros queremos que pasen cosas nuevas, pero no le alabamos. Necesitamos apasionarnos por la alabanza. ¿Cuántos se apuntan? Pues ya llevamos 3: apasionados por su casa, apasionados por su palabra, apasionados por la alabanza. 4. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Cuál era la pasión de Daniel? Orar. Orar. ¿Cómo podemos nosotros anhelar victoria si no oramos? El Señor nos ha llamado a ser victoriosos. Otra vez, el Señor nos ha llamado a ser victoriosos, hermano. El Señor no nos ha llamado a que nos quedemos tirados en el camino. Pero una de las armas que nos dan es la oración. Hay que orar. El que está a la par suya, vale la pena orar, pero apasionarnos por la oración. Ese debe ser una pasión del cristiano. Todos los días orar, orar, orar. Aparte de la comida, porque ahí no está hablando de orar por la comida, ¿verdad? Sino dedicarle un tiempo a orar al Señor. Por eso tenemos un culto de oración. El propósito es que todos juntos vengamos a orar y buscar el nombre del Señor. Pero esa es una vez a la semana el culto de oración. Y uno debería tener esa pasión por orar. Y a veces, hermano, aún en su trabajo, en su negocio, uno puede estar orando. Porque ¿cómo podría aplicarse aquel texto que dice orad sin cesar? Sin cesar es sin cesar. Y entonces cuando uno trabaja, no se podría. Pero entonces, ¿por qué el Señor dice orar sin cesar? Porque sí se ha de poder, me imagino yo que por eso lo dice, que sí se ha de poder orar en el trabajo. Y a uno en su oficina, Señor, cúbreme, ayúdame, Señor, bendice a mi jefe, Señor, ayúdame, dame gracia ante mis compañeros, dame sabiduría para hacer mi trabajo. Y empieza a orar, Señor, guárdame del pecado, guarda mis ojos. Y uno sí puede orar. Porque hay que apasionarse por la oración. Y aunque nos persigan por eso, porque a Daniel lo persiguieron por orar. Amén. Si nos apasionamos por estas cosas, no nos vamos a obsesionar por las otras cosas. Yo no creo que alguien que se dedique a orar, que esté apasionado por orar, pueda tener una de las obsesiones que le mencioné al principio. Las obsesiones vienen a causa de la falta de oración. Amén. Miremos este otro pasaje, Nehemías 1:11. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración. También a Nehemías le gustaba orar.
Solo le voy a leer 2 versículos más, pero quiero que nos quedemos con esto en nuestro corazón. Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Pues aquí mire, menciona la palabra siervo. Haz prosperar hoy a tu siervo otra vez y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. ¿Sabe qué era el deleite de Nehemías? Ser un siervo de Dios, ser útil. El Señor, y su deseo era trabajar en la restauración de Jerusalén como un siervo. Entonces, a la iglesia le debe apasionar servir. El servicio sin falta de pasión es pesado. Pero cuando la gente se apasiona por algo, el servicio ya no se halla sin servirle al Señor. ¿Está conmigo? Conocí, hermano, hace años a unos hijos de pastor que por una razón X, pues el papá ya no pastoreó y ellos terminaron congregándose en una iglesia. Y me recuerdo que ellos, después de haber sido hijos de pastor, tener tal vez privilegios de altar, el deseo de servirle al Señor, llegaron a la iglesia y le dijeron: miren, nosotros no queremos privilegios de altar, pero mientras usted nos conoce, pastor, pónganos aunque sea a lavar los baños, pónganos a limpiar, pónganos a sacudir. Y el pastor los probó y efectivamente, hermano, era tanto el deseo de servir que le entraron. Entonces, a veces, hermano, no se trata de ser visto ni de tener algún tipo de privilegio, hermano, saber cantar o no, sencillamente estar apasionado por servirle a Dios. Y donde a uno lo ponga, ahí le va a entrar uno con ganas. Esa es una cosa extraordinaria. Le contaba a mi esposa, hoy estuve ministrando temprano en la iglesia El Jubileo, y me llenó mucho mi corazón que después del culto las maestras todavía se quedaron un buen rato, almorzaron ahí y planificando. Yo le digo a mi esposa: y ahí, o sea que ya había pasado el culto, y tener fuerzas todavía para quedarse a planificar, eso es pasión. Eso se llama estar apasionado por lo que se hace. Amén. Muy bien, aquí también he visto gente apasionada, pero hoy va a haber más gente apasionada. Terminemos con 1 Corintios 9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. ¿Sabe qué era la pasión del apóstol Pablo? Predicar. Entonces yo le quiero dejar eso en su corazón: apasionese por la predicación. Oiga lo que le estoy diciendo. Nosotros podemos predicar en cualquier lugar, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la calle. Podemos predicar, hablar de Cristo de 2 maneras: hablándolo con nuestras palabras y a veces poniendo el ejemplo. Pero uno sí puede predicar. Que la pasión nuestra sea que otros conozcan a Jesucristo. Eso está relacionado también por apasionarse por las almas. No necesita uno que le armen una campaña y ser el evangelista invitado para poder predicar. No, si ahí mismo en su casa uno puede predicar a su familia, puede predicarle a sus compañeros, hablar de Cristo, hablar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Yo no sé si con usted el Señor ha hecho cosas, hermano, pero conmigo ha hecho cosas maravillosas. Yo no sé ni dónde estuviera, no sé si el Señor no hubiera sido misericordioso conmigo.
He disfrutado la misericordia de Dios de maneras que usted no se imagina, desde niño, hermano. Dios es bueno. Y ahí hay muchas cosas que podemos contar. El mismo apóstol Pablo, hermano, no siempre andaba hablando revelaciones profundas. A veces se paraba delante de un emperador romano y se podía contar su testimonio. Es decir, para predicar no necesita uno conocer la cuadridimensión. Para predicar, claro que es bueno conocerlo, pero para predicar lo único que uno necesita es conocer a Cristo y que entender que Él ha hecho cosas con uno, hermano. No es necesario que conozca a profundidad, hermano, el tema del abismo. No es necesario que conozca a profundidad la escatología. El apóstol Pablo lo conocía todo eso, pero no siempre que predicaba hablaba de eso, sino que a veces sencillamente se ponía a hablar de cuando el Señor Jesús se le apareció camino a Damasco. Se ponía a hablar de eso y la gente se convertía. Sencillo. Póngase a hablar de lo que el Señor ha hecho con usted, de cómo el Señor restauró su familia, de cómo el Señor lo levantó, de cómo el Señor lo ayudó, y va a ver que más de alguna persona va a ser bendecida. Apasionémonos por predicar la palabra de Dios. Todos deberíamos de ser predicadores. Lo delego en esta noche para que usted sea un predicador. Lo que pasa es que creemos que para predicar necesitamos púlpito. Acuérdese, predicador podemos ser todos. Ministro primario, esos son otros 20 pesos. Pero predicador podemos ser todos. ¿Cuántos quieren predicar a Cristo? Prediquémoslo. Apasionémonos por eso, porque otros conozcan lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Una iglesia apasionada es la que el Señor quiere. No una iglesia llena de obsesiones que el enemigo a veces pone. El Señor quiere jóvenes y señoritas apasionadas por alabarle y no obsesionadas con su belleza, ni obsesionados con su belleza. Es importante la belleza, pero con todo y la belleza nos podemos quedar a la tribulación, hermano. Mejor apasionémonos por el Señor. Entonces ya no me peino. Tampoco. Sí se vale. Lo que no se vale es obsesionarse. O gente obsesionada por el dinero. Por eso le leí ese pasaje al principio. No te obsesiones en hacer riquezas. Trabaja, esfuérzate, sé diligente, pero no te obsesiones en hacer riquezas, porque la obsesión es una trampa para que no te apasiones por las cosas de Dios. Apasionate por las cosas de Dios. La tecnología es buena, pero no te obsesiones por la tecnología. No te obsesiones. Qué terrible, hermano, que los jóvenes se reúnen ahora a platicar, tomarse un café y todo el mundo metido en su celular. Qué tremendo, porque en el tiempo donde más comunicación debería de haber es cuando menos comunicación hay, a causa de las obsesiones. Cuando algo es una obsesión, y con esto estoy terminando, es porque eso que te obsesionó te dominó. Y la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Cuando algo me domina, se convirtió en obsesión. Ya no queremos obsesiones, queremos estar apasionados por el Evangelio. Hermano, la iglesia del principio estaba apasionada por el Evangelio. La iglesia del principio se tuvo que enfrentar al paganismo, se tuvo que enfrentar incluso a los judíos, a los religiosos judíos, hermanos. Se tuvo que enfrentar a la iglesia al principio. Después se tuvo que enfrentar a emperadores, se tuvo que enfrentar a la muerte, a ser quemados vivos, comidos por los leones.
pero estaban tan apasionados por el evangelio que no les importaba. La pseudo iglesia ahora está apasionada por el dinero y por los milagros, nada más. El Señor le hizo su milagro, tiene dinero y se olvidó del Señor. Entonces no era realmente una pasión por el Señor, sino que estaba obsesionado con otras cosas. La iglesia del final, si no se apasiona, no va a poder resistir a todas las trampas que vienen de parte del enemigo, hermano, porque vienen muchas trampas. La iglesia del final, si no se apasiona, va a claudicar en este último tiempo. La iglesia del final, si no se apasiona, va a terminar confundida y va a terminar en apostasía incluso. Tenemos que apasionarnos por las cosas de Dios. Dígale que está a la par suya: apasionémonos por las cosas de Dios. Es hermoso el evangelio, dígale. Es hermoso el evangelio. Dígale pues, es hermoso. Sí, es hermoso, es bonito ser cristiano, hermano. Si todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor hace por nosotros. Yo no sé si usted le da un aplauso al Señor. Apasionémonos. Acuérdese que el Señor tiene para nosotros planes de bienestar. Así dice la palabra de Dios. En su tiempo el Señor nos lo va a dar todo lo que necesitemos. Pero apasionémonos por sus cosas, por Él, por su casa, por su alabanza, por su palabra, por orar, por predicar la palabra. Apasionémonos por eso y sacudámonos toda apatía. Sacudámonos todo acomodamiento. La iglesia apasionada se puede poner de pie.